Perdónenme, tuve un problemita con el celular y, y he tenido que parar la grabación. Bueno, pues como les decía, Abraham sabía que Lot estaba ahí en Sodoma y de alguna forma intercedió por su primo, ¿verdad? Por su primo, su sobrino, era algo por ahí. Entonces, eh, yo quiero que analicemos esto de entrada y que comparemos la forma en que Abraham trató a estos mismos ángeles que llegaron a donde Lot. Primero los recibió Abraham y vamos a analizar la forma en que Abraham recibió a estas dos personas, entre comillas, a estos dos ángeles, cómo los recibió Lot y cómo los recibió el pueblo de Sodoma y Gomorra. Dice en Génesis 18, 1 al 8, Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de la tienda a la hora de más calor, alzó los ojos y vio a tres varones que estaban junto a él. Al verlos, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, se postró en tierra y dijo: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Haré traer ahora un poco de agua para que lavéis vuestros pies y luego os recostaréis debajo de un árbol. ¿Cómo los trata? Los trata con amabilidad, con hospitalidad. Los recibe, los atiende, les prepara comida, les prepara agua para que se limpien. Ellos le dicen que haga como él ha hecho y Sara le prepara comida a esta gente. Y ahí fue justamente cuando ellos reciben a través de estos siervos de Dios la promesa de Isaac por ser atendidos por ellos. ¿Ok? Entonces, en eso, después de eso es que empieza la discusión si aparecen 50, si aparecen 40, si aparecen 30 justos, vas a castigar de todas formas la ciudad. Y Dios le dice, no, por esa gente yo perdonaré la ciudad. ¿Cómo los trata Lot? Lot los trata con amabilidad. Les hace entrar, los aloja, le ayuda a lavarse los pies, las manos, le da de comer, ¿verdad? ¿Cómo los trata la gente de Sodoma a estos ángeles? ¿De qué forma los trata? Los trata como a extraños, como a extranjeros, como a migrantes que no tienen derecho, que están ilegales y por lo tanto deben ser cuestionados. Su visita, su entrada a su ciudad debe ser cuestionada y por lo tanto se va más allá, incluso los maltratan, los piden que sean entregados a ellos para para usarlos sexualmente. Ahora vamos a poner claro una cosa. Por mucho tiempo, para estos pueblos, o más bien para el pueblo de Dios, uno de los grandes mandatos que Dios le había dado era el de tener hospitalidad, el de tener amabilidad con el que era extranjero. Porque igual que esta gente o cualquier persona extranjera, el pueblo de Israel fue extranjero en otros lugares, ¿verdad? Entonces, tomando de esto en consideración, el pueblo de Israel, mandado por Dios, le daba una especial atención a las personas extranjeras, mientras que esta gente no era así. Otra cosa que debemos saber es que cuando nos vamos a la historia, a estudiar la historia de la raza humana, nos damos cuenta que la población de personas con una orientación sexual homosexual nunca ha excedido de un 10% de la población general. Nunca ha excedido un 10%. Actualmente, en mi país, República Dominicana, según estudios que se han hecho, la población homosexual LGBT, PTTIQ+, está alrededor del 4 al 5% de la población. O sea, la gente que se identifica con alguna de estas letras
no llega ni siquiera al 5%. Entonces, esa ha sido la historia de la comunidad LGBT en toda la historia del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que en este pueblo todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, tenía una orientación homosexual? Porque es todo el pueblo que se presenta a la puerta de Lot y pide a Lot que le saque a estos varones afuera para tener relaciones sexuales con ellos. Todo el pueblo. Entonces, no era una situación de una orientación sexual, era algo más allá. ¿Y qué era ese algo más allá? Cuando una persona va en una calle y es interceptada por 6 personas y es usada sexualmente, ¿cómo le llamamos a eso? Le llamamos violación, ¿verdad? Violación sexual, abuso sexual. Pues en este caso era eso lo que había ahí, una petición de abuso sexual, porque era todo el pueblo, desde el más chiquito hasta el más viejo, incluidas mujeres, que estaba pidiendo tener relaciones sexuales con estos hombres, estos varones. Entonces, esto no era una práctica pura y simple de una conducta homosexual, era una práctica de violencia, de maltrato, de yo soy fuerte y tú eres débil, de yo te demuestro que yo puedo más que tú. Era eso lo que se estaba dando aquí. Entonces no se puede llamar homosexualidad, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Entonces, pero vamos más allá. Es importante saber qué dice la Biblia en otros textos acerca de esto, porque los mismos creyentes, los mismos evangélicos, los mismos que predican, dice que la misma Biblia explica por sí misma lo que ella quiere decir, o en el mismo texto o textos después, o en otros libros, lo que quiere decir. Entonces, por ejemplo, yo le voy a tomar solo un solo ejemplo, y es el texto de Ezequiel 16:49. Déjenme ver si lo encuentro, que no lo preparé. Ezequiel 16:49. Wow, qué lejos se me ha puesto. Vamos a buscarlo en el índice. Ezequiel 681. Aquí estamos. capítulo 16, del verso 49 al 50. Si quieren lo pueden leer completo, pero yo le voy a leer solamente esta parte. Ezequiel 16, 49 al 50 dice, desde el 46 lo voy a leer. Tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma, con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones antes, como si esto fuera poco, y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, pan de sobra y abundancia de ocio tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido ni del necesitado. Se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Es una condena, por decirlo así, que da Jehová a Israel. Es a Israel que le está hablando. Y le está diciendo, ni Sodoma ni sus hijas, ¿cuáles hijas? Gomorra incluida. Ni Sodoma y sus hijas hicieron como tú hiciste, Israel. Lo que tú has hecho ha sido peor. Porque esto fue lo que hizo Sodoma.
soberbia, pan de sobra, abundancia de ocio. No fortaleció la mano del afligido y del necesitado, no ayudó al que necesitaba. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando la vi, la quité. ¿En qué parte de ese texto aparece la palabra fueron homosexuales, se acostaron hombres con hombres, mujeres con mujeres? No aparece en el texto. Mucha gente asume que la palabra abominación era la que describía este acto de homosexualidad. Sin embargo, la palabra abominación, si usted la busca en cualquier diccionario, le va a decir que significa cuando tú te alejas, en sentido general, no solamente en el sentido sexual, te alejas de las indicaciones de Dios. En sentido general, te alejas de la ley de Dios, te alejas de lo que Dios ha establecido para ti, para tu vida. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice la palabra abominación. Eso es lo que dice Ezequiel. En ningún momento aparece la palabra homosexualidad. Entonces, ¿qué realmente pasó? ¿Por qué ha sido tan conveniente usar el texto de Sodoma para hablar acerca de la homosexualidad o en contra de la homosexualidad? ¿Qué realmente pasó? Es muy cómodo cuando nosotros, desde un punto de vista sin estar involucrados en el asunto, empezamos a cuestionar lo que el otro hace. Cuestionamos lo que el otro hace. Una palabra que es usada en el texto bíblico es la palabra extraño. Cuando ellos le dicen, pero vino a Lot le dicen, pero vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de dirigirse juez, es como diciendo, vino este extranjero, vino este que no es de Sodoma, y esta persona se va a poner como jefe nuestro, es la pregunta. Y lo que nos revela esto es justamente lo que yo le decía anteriormente, mientras que para el pueblo de Israel recibir a un extranjero, darle hospitalidad, ayudarlo, era un honor, era un valor, para esta gente no lo era. Todo lo contrario, porque esta gente, recuerden que esta gente se organizaba por tribus y por castas y por poblados y cosas, y la idea era hacerme fuerte yo frente a la fortaleza del otro, frente a los otros pueblos para poder luchar en las guerras y demás. Entonces, si viene una persona extraña, un extranjero, lo que yo puedo pensar es que esa persona es un espía de otro lugar, fácilmente, ¿verdad? Es lo que se puede pensar. O que esa persona viene a mezclarse con mis mujeres para tener hijos, entonces ya estos hijos no van a ser puros, sino que va a ser una mezcla de aquel pueblo con este pueblo y ya no va a ser lo mismo. Esta gente peleaban constantemente con otros pueblos por las tierras y por lo demás. Entonces, para mantener su pureza, su poblado, sus bienes, sus recursos, utilizaban la violencia en contra de los extranjeros. ¿Okay? Entonces, era muy común ver cómo esta gente perseguía a los extranjeros, al de que tenía, al que era diferente, al que no era parte de ellos. Entonces, si era el pecado de homosexualidad, porque había mujeres ahí, porque estaba todo el pueblo. ¿Será pecado de homosexualidad porque esta gente era homosexual? Porque Lot les dice a esta gente, tengan a mis hijas, mujeres que estaban todavía sin conocer varón, doncellas, que eran por algo quizás era más preciado que cualquier otra cosa. Para tú tomar una doncella tú tienes que dar una dote, para tú llevarte a una mujer. Entonces Lot le ofrece a sus hijas. Entonces,
porque quizás Lot sabía que esta gente no es que era homosexual, era que había algo más, y ya hablamos de que era ese algo más, era de someter a esas personas. Entonces, ¿cómo se sintieron las hijas de Lot al ser ofrecidas a estos hombres? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron las hijas de Lot a que este pueblo todo las violara? Si terminamos de leer el texto de Génesis 19, nos vamos a encontrar con una sorpresa. Lot es liberado con sus hijas, su esposa, y en un momento determinado la esposa mira atrás y es convertida en estatua de sal. ¿Se acuerdan? Esa historia nos la contaron mucho cuando éramos muchachos. Mucho, en las escuelas dominicales, en las catequesis, nos la contaban muchísimo. Esta mujer se convierte en estatua de sal al mirar atrás por desobediencia, que esa es otra historia. Por desobediencia, lo digo entre comillas, porque como tú te sentirías cuando tu pueblo, donde está tu familia, donde están tus padres, donde están tus hermanos, está siendo destruido, ¿cómo te sentirías? ¿No sentirías un poquito de dolor? Esta mujer quizás sintió dolor porque estaba perdiendo a la gente, su gente se estaba muriendo allá atrás. Y esta mujer mira hacia atrás y se convierte en estatua de sal. Pero en definitiva, Lot se queda viudo con 2 hijas. Las hijas sin maridos. Y a estas 2 muchachas se le ocurre la brillante idea. Estoy en el Génesis 19, a partir del verso 30-38. Estas muchachas se le ocurre la brillante idea de acostarse con su papá. ¿Qué les parece? Entonces, ¿dónde queda si vamos a hablar de moral, dónde queda el asunto del incesto? No, si eso sí es permitido, porque así piensa mucha gente, eso sí es permitido porque Lot debía tener hijos, que si yo que Job no tenía hijos varones, tenía hijas hembras. Y estas 2 muchachas les dan 2 hijos varones, Amós y Moab, que al final se convierten en 2 pueblos enemigos de los israelitas. Coincidencia, ¿por qué esta historia en la Biblia? Porque hay que leer muchísimo para entender bien lo que está pasando. Los moabitas y los amonitas se convierten más adelante en enemigos de los israelitas. Y se justifica la enemistad porque estos dos pueblos